¿Hasta qué nivel influye el arte de un videojuego para conseguir mejorar las ventas y generar engagement? De eso vamos a hablar en la siguiente charla, un tema que tratamos en profundidad en nuestro máster en arte 2D y 3D para videojuegos de UNIR. Disfruta de la charla, porque así son nuestras clases en UNIR. Muy bien, pues esta charla, desde que la proyectamos con Adrián, la quisimos enfocar de forma amena hacia el engagement, o sea, la adquisición y retención de usuarios a partir del arte dentro de un mundo tan amplio y tan lucrativo, entre comillas, como es el sector de los videojuegos para móviles. Todos hemos jugado a algo, eso es algo que no se puede decir hace 20 o 30 años. Actualmente casi todos tenemos en los móviles videojuegos, en nuestro salón por medio de nuestras televisiones o consolas o PC. Entonces es un mundo que ya forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad a nivel mainstream, y es algo que obviamente tiene sus ventajas y también sus peligros. Actualmente andamos en un medio que ofrece más oportunidades que nunca, pero con más competencia que nunca. Entonces, uno de los, obviamente, desafíos es conseguir que el usuario se quede dentro de nuestros videojuegos, igual que intentamos que el usuario, cuando utiliza una app o un servicio multimedia, logremos fidelizarlo de alguna forma, que eso repercuta en una relación con ese usuario, pues sincera y a la vez lucrativa, que nunca tenemos que olvidarnos de la monetización, y que, por supuesto, le guste la experiencia y se quede. Entonces, nosotros en el mundo de videojuego para móviles nos hemos enfrentado a lo largo de más de 8 años en Cody Games a todo tipo de situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que ha cambiado de una forma increíblemente fuerte el sector en los últimos 5 años. Nos hemos enfrentado a situaciones muy, muy complicadas y otras que nos han servido como un aprovechamiento, como una oportunidad. Hay sectores que todos conocéis que han visto como la pandemia, el confinamiento, ha puesto en jaque eh, muchas prácticas en diversas industrias, mientras que en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, a nivel general, se han logrado beneficios récord a partir de ese momento que muchos recordamos de forma bastante triste en muchos aspectos. Entonces, ¿qué sucede a día de hoy? A día de hoy, conseguir en el sector móvil un producto eh, rentable es todo un desafío. Tener en cuenta que ahora mismo, mientras estamos hablando, se están subiendo a las stores videojuegos. Al día se suben videojuegos y a la semana decenas de videojuegos diferentes están disponibles en las stores de mobile, en las principales como puedan ser eh, Google Play o la App Store de Apple. Entonces, el primer desafío de ello lo tenemos en hacer nuestra app pues que tenga un retorno de inversión, que retenga al usuario para que podamos establecer una relación con ese usuario mantenida en el tiempo, y que ese usuario, cabe destacar que nuestro negocio en Codigames es eh, apps gratuitas con compras in-game y con in-apps. Entonces tenemos que conseguir que esos usuarios, aunque no sean el 100% de ellos, un alto porcentaje pues termine pagando en las diversas formas que les ofrecemos. Para eso hemos tenido que investigar muchas estrategias adaptadas a los tiempos que corren. Y Estudiando Sergio, 2024. Sí, dime. perdóname, Venga. una pregunta antes de que pases a la siguiente. ¿En qué punto está el sector con lo que comentabas de la crisis, ¿no? Derivada un poco y ahí corrígeme o añade lo que consideres con respecto a la pandemia, ¿no? Que decíamos, parece que en la pandemia hubo como
un boom, ¿no? Y de repente, después de ese estallido, de esa burbuja que siempre parece que se habla frente a cualquier crisis, ¿no? De la burbuja inmobiliaria o la burbuja de la sobre Ujú. dimensión de los videojuegos. ¿En qué punto está ahora el sector? A ver, es algo que estamos viviendo en primera persona, es un secreto a Ujú. voces, Sí, que sí, el sí. mundo del videojuego no está Ujú. pasando por su mejor momento a nivel de lo que viene a ser de oportunidades de crecimiento, como si dijéramos. ¿Qué ocurre? Que el crecimiento durante la pandemia fue tan alto que a lo mejor en todas las empresas no, pero en muchas de ellas notamos cómo veníamos creciendo ya desde antes de la pandemia, en el caso de Cody Games, y contratando desde que estuvimos en Lanzadera, porque nosotros fuimos impulsados por la empresa Lanzadera aquí en Valencia. Vimos un crecimiento y nosotros estábamos a la orden de contrataciones semanales. Y eso en la pandemia, pues se disparó de una forma brutal. Entonces, evidentemente, nosotros llegamos a una cantidad de usuarios descomunal. Y no solo eso, sino que la sesión por usuario eh, crecía al 200% en el peor de los casos. El usuario se quedaba más, el usuario jugaba más, teníamos más usuarios y Claro, el la usuario demanda era gastaba más. brutal. La demanda Claro, era claro. bestial y tuvimos un volumen de negocio muy alto, con lo cual la empresa, como ha pasado dentro del sector, estaba con la posición de poder crecer, contratar y tuvimos muchos proyectos muy buenos y muy lucrativos. Esos proyectos los hemos mantenido en el tiempo y se ha dado durante los últimos años la consecuencia de la pandemia. Es decir, nosotros por suerte no hicimos una apuesta exagerada en volumen de personal y, y aunque hemos tenido, que esto es algo conocido, hemos tenido que también reestructurar, no de forma tan violenta como otras empresas, siempre intentando salvaguardar lo que es el núcleo de Cody Games y el alma de Cody Games. Nos encontrábamos ante unos años desafiantes. ¿Por qué? Porque la demanda no era tanta, la producción sigue creciendo, las empresas siguen siendo las mismas, incluso a cada minuto se crea una nueva empresa, porque actualmente videojuegos está al alcance de mucha más gente que antes el poder crear videojuegos. Y entonces estamos en unos años de incertidumbre a nivel de negocio, a Ujú. nivel de oportunidades y a nivel de, de si realmente existe una burbuja que puede explotar. En nuestro caso, por ejemplo, pues estamos desarrollando todo tipo de estrategias para hacer viable el negocio de forma lo más transversal posible. Pero sí Ujú. es una realidad que Es un reto, ¿no? es un reto y la pandemia tiene que ver con ello. No solo la pandemia, porque también hemos tenido unos cambios bastante fuertes de los algoritmos, por ejemplo, de plataformas como Facebook, como Instagram o como TikTok, etcétera, plataformas donde nosotros depositamos publicidad y donde cada vez son más restrictivas las políticas de privacidad, que eso, por supuesto, es muy bueno para el usuario y para nosotros resulta un reto para acceder a quien queremos acceder, claro, a alguien que nos aporte valor en nuestros juegos. Vale, gracias. Y todo esto nos lleva, por ejemplo, a 2024. 2024 es un claro ejemplo de que el negocio del videojuego para móviles sigue siendo uno de los más fuertes a nivel general de los digitales, sino el que más. Generando una cantidad ingente de beneficios. Sí que es cierto que muchos de ellos concentrados en empresas como Tencent o como por ejemplo Scopely, que está literalmente petándolo con juegos como Monopoly Go,
que hizo récord de, de ingresos, 2,21 billones de dólares en un año, en el 2024, seguido de Honor of Kings, de Tencent, con 1,87, y de Royal Match, de Dream Studio, que es un pseudo Candy Crush con mecánicas bastante diversas, que ha conseguido 1,44 billones. Estamos hablando de un acumulado que explota la cabeza si te pones a pensarlo. En este Em, punto en el que hablamos perdona, no, sin problema ninguno. te voy cortando, Sin que, problema. que en este punto que hablamos un poco, ¿no? De beneficios y tal, y em, Emilio Sebastián nos hace una pregunta que dice que de qué manera a los juegos de tipo casino, ¿no? Con transacciones pues eso, de gente que se deja ahí el dinero. Claro, este tipo de juegos a lo mejor cuando salen tienen un beneficio brutal, pero luego lo que dice él es que ha habido una serie de políticas restrictivas, ¿no? Que van, de alguna manera, es como un crecimiento hasta que de repente se topan con un techo, con una restricción, ¿no? No sé si también hay em, ciertos juegos, ¿no? En temáticas concretas, como esta que estamos hablando, pues que generan mucho más beneficio que otros. Eh, lo que apunta nuestro compañero está muy bien visto porque hay ciertas compañías y ciertos videojuegos, ciertos géneros que juegan mucho a tensar la cuerda en tanto en cuanto videojuegos de casino, videojuegos que directamente están ofrecidos a audiencias y que son, entre comillas, controversiales porque juegan con temas tan complicados como la adicción en nuestros proyectos también. Nosotros juegos de casinos no realizamos, pero también tenemos dentro de nuestros productos dinámicas que, como los gacha o como las cartas, etcétera, que siempre de forma respetuosa intentamos mostrar de forma transparente al usuario sus posibilidades de ganancia. Los juegos de casino que intentan forzar determinadas políticas, sí que es verdad que tienen unos beneficios muy, muy fuertes al principio, muchas veces derivadas porque consiguen saltarse esas restricciones hasta que esas restricciones se vuelven más duras o van a por ellos diciendo, oye, o cambias esto que va contra nuestras políticas o esto no puede seguir así. Entonces sí que es posible que Ujú, aprovechen ese primer punch y cuando ya tienen ujú, que ser más restrictivos, bajen su retención y bajen su adquisición de usuarios y por tanto sus ujú. beneficios. O de forma un poco más sucinta, ¿no? Continúa Emilio, define un poco más y dice, pues, me refiero por ejemplo, a juegos como Call of Duty, ¿no? Que se dan Ujú, loot boxes y que hay países, ¿no? Que lo restringen, que lo consideran un poco pues eso, como lo que tú dices, ¿no? Cierta ujú. adicción al tener que comprar, ¿no? O sea, que no es muchas veces tan evidente, ¿no? Sino que es más eh, por el mero hecho de ir comprando cosas puntuales, ¿no? Exacto, exacto. Mm, Es algo que ocurre también en el FIFA, por ejemplo, con la compra de cartas o en juegos que intentan combinar eh, propuestas tradicionales con el juego como servicio, con algunos casos que sonados de Sony, por ejemplo, con algunos de sus proyectos que han tenido mm, pérdidas ingentes por este vale. tipo de elementos. Es justo lo que de esto estamos hablando un poquito. Ujú, En esta diapositiva lo expreso que actualmente el sector, tú me lo adelantabas, pero yo ya iba a hablar de esto, está en crisis. Entonces, está en crisis si tenemos en cuenta de dónde venimos, del confinamiento, pero sigue siendo un terreno que está lleno de oportunidades, pero no solo oportunidades para crear tu empresa, sino oportunidades para
entrar dentro de una empresa y tu formación, la que has adquirido en un máster de videojuegos, ya sea de donde sea, tu formación, poder desarrollarla y poder seguir creciendo dentro de una empresa de videojuegos. Normalmente con programas de práctica o directamente presentando un portfolio. Entonces, aquí podéis ver también un apunte de los cambios de algoritmo en plataformas, los acabamos de hablar. Lo de las políticas de privacidad está siendo un reto adaptarlos a los tiempos que corren. Y un mercado mobile que, claro, es cada vez más amplio y con más competencia. Entonces, en el terreno de la monetización dentro de Cody Games, hemos llegado a la conclusión que lo que mejor nos funciona es hacer una combinación. Si antes estábamos desarrollando producto nuevo continuamente, ahora lo que hacemos es desarrollar producto nuevo, intentando ser disruptivos, es decir, intentando explorar nuevas mecánicas de monetización y nuevos planteamientos jugables. Y por otra parte, nuestras cabezas de lanza, nuestros productos que desde 2018-2017 están reportando unos beneficios, pues los mantenemos en un estado live ops, es decir, actualizándolos y probando cosas, contenido, con la finalidad de que el usuario se quede el mayor tiempo posible. Estrategias disruptivas hemos estado utilizando desde 2018 en cuanto a eh, gamificar ya incluso los anuncios, incluso la monetización. Es decir, nosotros, como todos sabéis, hay dentro de los videojuegos para móviles una moneda interna con la cual tú haces que en los Tycoon, que son los juegos que desarrollamos nosotros, pues construyas edificios, construyas determinadas cosas y esas cosas las vayas mejorando. Las construyes con dinero dentro del juego y las mejoras con la moneda premium del juego, que es la hard currency. En este caso, las gemas, nosotros teníamos, lo que mejor nos funcionaba era simplemente colocar ofertas de gemas relacionadas con otros productos dentro del juego, dentro de la tienda del juego. ¿Qué pasa? Que eso después de la pandemia era algo que no nos reportaba tantos beneficios. ¿Qué hacemos ahora? Gamificar el conseguir esas gemas. ¿Cómo? Pues haciendo que el usuario sea premiado con gemas, pues estando más tiempo en el juego. Entonces, esas gemas no solo se compran, sino que estando más tiempo en el juego te las dan sin gastarte un euro. Entonces, tenemos, por ejemplo, la hucha, muy clásica en videojuegos actualmente. Nosotros fuimos de los primeros en sacarle beneficio, donde tú vas acumulando tiempo de juego, vas acumulando misiones y vas acumulando gemas. Esas gemas, cuando llegas a un punto X, puedes abrir la hucha o puedes seguir ahorrando. Si sigues ahorrando, pues obtienes mayor beneficio. Y también, si quieres abrir en un punto donde no has llegado a un objetivo, pues también puedes pagando una cantidad moderada de dinero real. Es algo que nos está funcionando muy bien, tanto a nivel de retención, con la gente jugando de forma gratuita consiguiendo gemas, como a nivel de monetización, con la gente que prefiere dar el paso a pagar un poquito y obtener ese acelerón dentro del juego que le permite evolucionar. Es algo que nos está funcionando bastante bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que muchas veces, sobre todo anteriormente en Cody Games, nos encontrábamos con problemas relacionados con los cambios de algoritmos o los cambios de- de adquisición de usuarios dentro de nuestras plataformas más fiables de publicidad y no éramos capaces de reaccionar a esos cambios de forma fluida. Por lo que ya decidimos estudiar la monetización y la retención y su relación con lo que viene a ser el arte y la estética dentro del videojuego desde la fase de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras antes, en los inicios de Cody Games, nosotros hacíamos videojuegos intentando ver por dónde se movía el mercado y nos poníamos a trabajar en un videojuego, hacíamos un soft launch si funcionaba bien y si no, en un mes ese videojuego se le daba a cabo y hemos cambiado nuestra forma de producción a hacer una preproducción mucho más extensa con un estudio de marketing profundo para antes de lanzar un videojuego en 2 semanas saber si un prototipo nos puede dar una monetización X. Y para ello tenemos muchas herramientas diversas que ya nos están dando esos datos.
Entonces, nos encontramos con tres campos, por ejemplo, que analizamos en la preproducción de, de nuestros productos. Es decir, esto es una fase de marketing, de pruebas de marketing. Aquí no se están desarrollando ya productos que van a salir al mercado. Aquí se están desarrollando pequeños prototipos con un, a nivel técnico, código espagueti, que lo llaman en el sector, que no tiene por qué estar súper refinado y que el objetivo es que en 2 semanas tengamos un volumen de pequeños prototipos que puede incluso superar la decena, en un par de semanas o 3, ¿vale? Ahora somos más moderados, podemos sacar 5 o 6 por mes. Tenemos en cuenta la estética. Esto compete a arte y marketing. Siempre estamos, Codiguem no es una empresa estanca, siempre está en relación marketing con arte y con diseño de juego. Estudiamos obviamente casos de éxito y viabilidad competitiva. Que haya 1000 juegos de temática IDLE relacionados con, por ejemplo, fútbol o con una temática X no significa que nosotros vayamos a tener éxito, sino que vamos a tener también una competitividad fuerte. Es posible que nos, nos valga más la pena tirar por una temática que no está tan explotada, pero dándole nuestro propio estilo. Entonces, estamos hablando de estética, como por ejemplo anime, realista, cartoon, eh, pixel art. Después, la temática es algo diferente, pero que está muy unido a la estética. Es donde, qué ambientación queremos darle a nuestro videojuego. Entonces, ¿qué tendencias tenemos? Estudiamos tendencias actuales y tendencias futuras, tanto a corto como a medio plazo. Estudiamos tendencias mainstream, lo que todo el mundo consume actualmente, y tendencias un poco más nicho. Vemos éxitos puntuales que podemos nosotros a lo mejor darles un estilo propio y ser competitivos. Las que todos conocemos, fantasía, cyberpunk, temática zombie y Slice of Life, que Slice of Life, si no la conocéis, es lo que viene a ser lo ordinario, lo más ordinario y mundano. Videojuegos que hace décadas no ni tendríamos por asomo la visión de que pudieran tener éxito, hoy en día mueven millones y millones de dólares. Videojuegos donde trabajas, por ejemplo, donde eres un trabajador de una factoría, generan millones. Videojuegos donde simplemente paseas y tienes una vida ordinaria, generan millones. Y eso es una vertiente que está muy, 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 muy en auge desde hace unos años. Y después el género. Nosotros prácticamente nos movemos en idle y simulación. Videojuegos idle, como bien sabéis, son videojuegos que juegas pero que se mantienen vivos cuando tú no estás jugando. Siguen generando beneficios para que tú cuando entres tengas ya el edificio construido, puedas, por ejemplo, en una granja ya poder cultivar o tengas tus cultivos listos sin haber tú estado presente. Y eso viene muy bien, casa muy bien con simulación. Nosotros combinamos idle y simulación en nuestro núcleo más fuerte. Y Sergio, después está, dime. perdona, te corto para hacerte un par de preguntas. Ujú, Pregunta Josué que a cuento de qué, que por qué ocurre esto, ¿no? Se refiere un poco a lo que comentabas de las temáticas más mundanas, ¿no? Lo que tú ujú, decías que generaba un montón de dinero. Y retomo una pregunta de Virginia de lo que estabas, no te he querido cortar, pero cuando estabas hablando del tema de la hucha. Te preguntaba Virginia, dice, por el tiempo, ¿no? Cuando hablabas de el tiempo en el que estaban los usuarios, te decía, eh, ¿y si es por tiempo de juego, cómo controláis que no sea un exploit? Y continúa, ¿y si es por tiempo de juego, no os hace fricción con la tendencia de mobile de sesiones cortas? vale, interesante sin duda. Primero lo del Slice of Life eh, es algo inherente en el ser humano que lo que nos genera una sensación de familiaridad nos puede resultar atrayente, nos resulta cómodo de jugar y nos crea una rutina.
seres de rutinas y lo que sea disfrutar de un videojuego que aunque parezca un trabajo pueda generarnos impulsos positivos, todo ello se cree que es parte de lo que genera que este fenómeno de lo mundano como algo muy disfrutable esté en auge. Sobre lo de la hucha y el tiempo de juego. A ver, el tiempo de juego en mobile sí que es verdad que son sesiones cortas. Estamos hablando de sesiones que pueden oscilar entre 30 segundos a minutos, incluso media hora, etcétera. Lo ideal es que no estamos hablando de sesiones, que también es importante, de hacer una retención por sesión, sino más bien de hacer que el usuario se familiarice con nuestro juego para que tenga una retención por días. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante que la retención en un videojuego para móvil a día 7 sea de un porcentaje muy alto, y más en el terreno idle. Si estudiamos la retención de un videojuego en el terreno idle, es muy habitual que tenemos, obviamente, todos los usuarios el día 1. De esos usuarios, de ese 100%, el día 2, hemos tenido casos que ha bajado al 20%. Quiere decir, la mayoría de jugadores se lo ha desinstalado. Después, el día 3, de repente se ha mantenido y el día 4 hemos tenido otro bajón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudiar esos bajones y ver por qué han podido producirse. Por ejemplo, en el día 8, ¿qué pasa? Normalmente en el día 8 el tutorial se acaba y entra una nueva dinámica. Y de repente tenemos un bajón brutal. ¿Qué pasa? Pues que nosotros ahí hemos visto que el jugador se siente perdido, entonces tenemos que estudiar ese caso. Estamos hablando de lo que sería muy importante en nuestro sector, que es la retención a medio largo plazo de su usuario, aunque haga sesiones cortitas de juego, que son muy habituales en el terreno aire. Y no sé si se me ha escapado alguna otra preguntita por ahí. No, no, no. Hemos hablado de Ucha, Perfecto. Slice of Life y Sí, mil gracias. perfecto, ni nada. En- Entonces, a lo largo de estos tiempos hemos ido em, generando prototipos de diversos géneros, arcade, Idle Slayer, Idle Coin Master, son géneros muy en boga y que casan muy bien con la temática idle. Y acabamos de hablar de ello. Tenemos muy en cuenta el Early Engagement a 7 días y junto a ello la intención de compra in-app. Tener en cuenta que nosotros también en la tasa de abandono la estudiamos, como acabamos de decir. Como veis y como muy bien estáis haciendo, os estáis anticipando a temas que estamos tratando en la presentación a posteriori, como la tasa de abandono y la retención en base a la monetización. Entonces nosotros estamos teniendo en cuenta ya desde de la fase de preproducción estos campos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que una vez tenemos métricas fiables, esto se sube a un perfil de testing donde usuarios reales entran a estos prototipos y crean tendencias de intenciones, de retención, etcétera. Una vez tenemos un production candidate, o sea, un producto que tiene un volumen de ingresos que se estipula será superior al coste, bastante superior al coste que tenemos por usuario. Aquí una pequeña puntualización. Nosotros, haciendo una visión muy reduccionista de lo que es un usuario para nosotros, a nivel general, un usuario para nosotros nos cuesta un dinero. Estamos hablando de usuarios que nosotros atraemos por medio de publicidad, ¿vale? No los usuarios orgánicos que entran a nuestra app porque la ven en nuestra tienda o porque la ven en notas de prensa o porque son asiduos a Cody Game. Nosotros estudiamos a un factor muy importante que es lo que nos cuesta a nosotros un usuario no orgánico. Nosotros hacemos publicidad en Facebook y en Google, intentamos captar usuarios de una determinada clase. Entonces, ese usuario eh,
nos cuesta, haciendo, por ejemplo, un balance de cada 1.000 usuarios o cada millón de usuarios que pueden entrar en nuestros móviles, nos cuesta, por ejemplo, 2 euros. Entonces, nuestro objetivo es que si estamos pagando 2 euros por cada usuario que entra a través de Facebook o Instagram, tenemos que hacer que de esos 1.000 usuarios, como media, haya un volumen por usuario de ingresos superior por lo menos a esa cifra. Antes de la pandemia era mucho más sencillo conseguir estos retornos de inversión, llegando incluso a cifras que por cada usuario sacábamos un 200% de beneficio. Ahora es mucho más competitivo intentar sacar un porcentaje lucrativo que nos permita sacar videojuegos rentables. Entonces, por eso estudiamos tanto el mercado y una vez conseguimos dar con el clic, lo lanzamos a producción. Lanzamos a producción el juego y se mantiene ese juego pasa a un equipo y ahí sí que elaboramos mediante estrategias Agile y Canvas una estrategia de trabajo óptima. Justo acabamos de hablar de adquisición de usuarios. Desde antes de lanzar el juego, nosotros tenemos muy presente la importancia que va a ser para un futuro lanzar en videojuego y aprovecharnos de plataformas como AppLovin o AdMob. AdMob es de Google y AppLovin es una que ha petado y ha causado sensación en los últimos años. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros juegos se adaptaban muy bien a AdMob, pero poco a poco hemos notado una tendencia de que AppLovin nos ofrece muchas más posibilidades y versatilidad. Entonces estamos combinando algunos juegos, probamos sistemas AdMob, otros mediante plataformas como AppLovin. Y para que lo entendáis un poquito, que esto es común no solo en videojuegos, sino en aplicaciones, nosotros trabajamos dentro de nuestros videojuegos por compras in-app, compras que se ofrecen en la tienda del juego, ya sean skins, ya sean premium currency o ya sea determinadas ventajas. La gente compra esas skins y nosotros sacamos beneficio de ellos. Pero también sacamos beneficio por vídeo. Nosotros alojamos publicidad dentro de nuestros videojuegos de la siguiente forma. Tú estás construyendo, por ejemplo, en Theme Park Tycoon, nuestro juego de parques de atracciones, estás construyendo la montaña rusa, tienes construido el nivel 1 y para construir el nivel 2 necesitas 10.000 de dinero. Los tienes, pues pum, la pones a construir. Y esa construcción te va a suponer cada vez más tiempo. A lo mejor al principio media hora, que si apagas el juego, esa media hora es natural, estamos en un idle, y conforme avanzas en el juego es posible que los edificios más grandes incluso tarden un día en construirse o 2 días. ¿Qué pasa? Que si tú utilizas la Premium Currency que ya tienes almacenada en tu juego, que has comprado dentro de la tienda, aceleras ese proceso y construyes ese edificio instantáneamente y ya te genera beneficios dentro del juego. Pero también tienes la opción de, viendo un vídeo, que puede ser 20 segundos de publicidad, pues aceleras esa construcción y lo tienes ya ipso facto. Desde nuestro lanzamiento estrella en los primeros idle, que fue Supermarket Tycoon, los ingresos por vídeo fueron una de las principales patas de Code Games. Nos llegaban muchos beneficios a raíz de que la gente veía nuestros vídeos y después llegaba incluso a instalar los videojuegos que anunciábamos. Y nosotros hacemos lo mismo a la inversa. Nosotros nos anunciamos en otros juegos y adquirimos usuarios a través de estas plataformas. Actualmente estamos con estas dos, hay muchas más, pero estamos, estamos desde la preproducción haciendo pruebas y viendo cómo AppLovin nos ofrece un margen de, de negocio muy grande, porque además está centrada en videojuegos para móviles. Bueno, aquí os he puesto, estábamos hablando de prototipos por si tenéis curiosidad en el Sergio, gran... Dime, disculpa que te interrumpa. Tenemos otra pregunta de Virginia que pregunta em, que si Unity no ofrece ya un servicio similar para esto. O sea, lo ofrece Unity Ads, muy bien. en caso de que estéis desarrollando en Unity, ¿por qué no optar por los servicios nativos del motor en lugar de soluciones externas? Exacto, estamos desarrollando en Unity
Unity Ads nos ha reportado beneficios, hemos utilizado el sistema y en algunos videojuegos incluso lo seguimos utilizando. Pese a que AdMob y AdLogin siguen siendo nuestras principales plataformas, pero muy, muy bueno ese apunte y me alegra que esté siendo una charla con este volumen de participación porque a mí se me olvidan cositas y está muy bien. O sea, estoy muy, muy contento de que esté sirviendo para esto. Respecto a lo que mencionaba, por si tenéis dudas de videojuegos en 2 semanas, ¿esto qué es? Obviamente esos videojuegos en 2 semanas no están pulidos al 100%, no están desarrollados como un videojuego eh, total, pero sí que intentamos que nuestros proyectos ya desde estas pruebas tengan encanto porque contamos con bastante talento dentro del mundo del arte para móviles. Aquí podéis ver un idle, perdonad, un idle RPG que estuvimos probando con una estética muy Minecraft, como podéis ver, donde integramos, pues eso, mejora de habilidades, personalización y todo esto ya funcional para que poder testearlo en móviles. Aquí tendríamos una temática fantasía muy clásica y tendríamos un género idle centrado en el arcade, Slayer. No sé si ha pasado de diapositiva, no, no ha pasado. A ver. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Aquí tenemos un idle arcade. Este tiene la particularidad de que tú con un joystick virtual manejas al personaje y no es simplemente de gestión. Es un medio que también estuvimos explorando y combinando con nuestra especialización que son los Tycoon. Y por último, un merge que va de, como algunos conoceréis, de la creación de edificios y mergeándolos entre ellos consigues subirlos de nivel, genera más beneficios y poco a poco pues vas creando una ciudad y sería una mezcla de aire de arcade con merge y con Tycoon, en cierto modo, un poquito. Y este es un poquito el nivel de producción que tenemos en las pruebas de marketing en Code Games. Una vez entra la fase de producción de determinado videojuego, como hemos dicho, pasa al equipo que se vaya a encargar de ese videojuego y comenzamos la zona de soft launch donde estamos produciendo durante un mes, 2 meses, lo que sea. Hacemos un soft launch en países concretos y en base a los resultados vamos afinando ese videojuego para prepararlo para un lanzamiento 2 meses, 3 meses o un mes, según el caso posterior, un lanzamiento global. ¿Vale? Aquí, como siempre hemos dicho, tenemos particular un trabajo muy fuerte, tanto en la retención como en la monetización. ¿Cómo lo realizamos con ejemplos prácticos? Habéis visto el caso en otros juegos de los eventos estacionales. Nosotros anteriormente hacíamos eventos monetizados estacionales muy específicos en Navidad, en San Valentín y en fechas muy particulares. Poco a poco hemos ido notando cómo determinados mercados son fuertes y entonces prestamos mucha atención, por ejemplo, a momentos como el Oktoberfest o veraniegos, etcétera. Sí, porque Y ese tipo de cosas están ya muy globalizadas, ¿no? exacto. Con esta frase de ahora me voy a poner unos cuantos años, pero yo de chaval, el tema de esto de Halloween, por ejemplo, que estás diciendo, no ni existía, ¿no? En España me refiero, ¿no? Esto que Claro. comentas tú del Oktoberfest es algo que a lo mejor poco a poco sí que se va, ¿no? Va permeando, se va implantando, ¿no? Claro, También en... como tú muy bien has dicho, la globalización tiene cosas buenas y cosas malas, claro. Pero en este sentido sí que es verdad que
determinados eventos como el Oktoberfest o Halloween ya son a nivel social de interés general internacionalmente. Entonces notamos como dichos eventos suponen una oportunidad de negocio muy fuerte. Por una parte, oportunidad de negocio porque los ingresos se ven mm, muy, muy, muy beneficiados por estas fechas concretas, al haber actualizaciones tematizadas. Y por otra parte, por la retención. Esto nos ayuda a que el usuario siga interesado a lo largo del año en nuestro videojuego y tengamos un volumen de gente que se queda en nuestros videojuegos y sigue apostando por Codigames. Y a nivel de mercado, de nacional o extranjero o europeo o global, cómo está Nosotros, en los juegos que sacáis? nuestros principales mercados son Estados Unidos, de unos años a esta parte China y dentro de Europa países tier uno como los llamamos nosotros, podrían ser Reino Unido, Francia, Alemania, sería tier 2 a lo mejor. España queda un poco más bajo, por lo que nuestros esfuerzos a nivel nacional son menores que, por ejemplo, Estados Unidos, que es un volumen de negocio que supera el 60% posiblemente. Entonces, claro, eventos como Halloween, Oktoberfest, eventos de verano, funcionan muy bien, muy bien. Sí, pero hay que hilar fino, ¿no? Porque de repente, eh, pues que son dos mercados que a lo mejor por desconocimiento, pero los veo muy, muy dispares, ¿no? De repente me hablar del Oktoberfest y no sé en China cómo puede calar, ¿no? Seguramente, como Ese muy bien has día dicho, en la ese agenda, esa agenda. evento en nuestro mercado asiático, por ejemplo, no tenga Claro, no mucha, funciona. claro, Mm, mucha aceptación, pero por mm, otra parte, en el evento de Año Nuevo chino también lo realizamos. Y por esa parte, pues sí que sacamos un aprovechamiento mm, de esa forma. ¿Cómo aprovechamos? Pues no solo tematizando las prisiones en este caso o los parques de atracciones con motivos de estos eventos, sino ofreciendo skins eh, específicas de dichos eventos, tematizadas y ofertándolas dentro de la tienda in-game acompañadas de cofres o de cartas o moneda premium. Entonces, reportan por una parte beneficio y por otra parte retención. ¿Qué es lo que solemos utilizar? Pues como se ha probado de unos años a esta parte que las referencias pop son altamente valiosas. Nos movemos en una situación pantanosa porque, claro, tenemos que saber diferenciar muy bien lo que viene a ser la peligrosidad de que se considere ciertas cosas como plagio en vez de como un, entre comillas, homenaje. Entonces es algo que hemos estudiado a lo largo de estos años para no tensar demasiado la cuerda y por poder ofrecer una combinación de, por ejemplo, trajes regionales para eventos como el Oktoberfest o personajes que cuadren con esos eventos, como Ana de las Cejas Verdes que podéis ver ahí o como este vaquero que nos recuerda al de Toy Story. ¿De acuerdo? Y ese tipo de cosas, esas referencias pop y, y el realizar este tipo de eventos nos suponen grandes vías de negocio. Entonces, hay una cosa que hablando de tensar líneas y hablando de no pasar de ciertas políticas que no van con nuestra filosofía de negocio en Codigames, o por ejemplo que pueden atentar como contra las políticas de cada plataforma de juego como Google Play o, o App Store, eh, son los dark patterns. Hicimos una charla el año pasado aquí en UNIR sobre los dark patterns, que por haceros un ejemplo, un paralelismo con otros medios, como puedan ser diseño web o diseño o negocios online de periodismo, etcétera, podíamos solaparlos con lo que viene a ser el SEO, la adquisición de usuarios por medio de motores de búsqueda. El SEO se basa en palabras clave y tiene como principal
objetivo que a nuestra página web o a nuestro negocio online llegue la gente a través de buscadores como Google o como Yahoo o como los millones de buscadores que hay. Y para ello, pues se utilizan estrategias que pueden ser, pueden ofrecernos experiencias honestas o pueden tirar de malas prácticas con tal de conseguir más tráfico, que podríamos llamar el dark hat SEO, donde también entrarían estrategias clickbait que tan en boga están últimamente. Entonces, en el mundo del terreno mobile nos enfrentamos a los dark patterns. ¿Qué son los dark patterns? Son mecánicas que nosotros metemos de nuestros videojuegos que pueden resultar problemáticas si no vamos con cuidado. Nosotros al fin y al cabo queremos que la gente compre nuestros videojuegos, pero no queremos crear una adicción peligrosa en la gente, ni queremos que, mm, ir en contra de las, eh, como hemos dicho, de las prácticas que exigen las plataformas. Entonces, ejemplos de dark patterns en videojuegos que todos conocemos con grinding en juegos tipo Dragon Quest, que nos premian por mejorar a nuestro personaje a base de seguir superando retos, haciendo combates contra enemigos de forma monótona y misiones secundarias para alargar artificialmente la duración del juego o generación de recursos de temporales. En el terreno mobile, el terreno de los videojuegos como servicios, tendríamos el Pay to Win o el Pay to Progress, que es algo que utilizamos sobre todo en Cody Games. Sería el segundo, el Pay to Progress, que a raíz de un pago nosotros hacemos que el usuario progrese en el videojuego, ¿vale? Adquiera una ventaja que le permita progresar. Nosotros no solemos hacer videojuegos competitivos, que ahí entraría el pay to win en la ecuación. Y estas prácticas tenemos que llevar bastante cuidado porque al fin y al cabo esto es un negocio, queremos que el dinero de beneficios, pero tampoco queremos ser deshonestos con nuestra audiencia y poner en peligro nuestra imagen de marca. ¿Vale? Para eso tenemos mucho cuidado con la Premium Currency, con ofrecer posibilidades de que los jugadores incluso sin pagar ni un solo euro puedan tener una experiencia chula dentro de nuestros juegos y si quieren ir más allá, pues que puedan hacerlo, que tengan la posibilidad. Tened en cuenta que nosotros la horquilla es amplia. Nosotros tenemos nuestra mayoría de usuarios, un volumen de usuarios muy, muy alto, no paga por nuestros videojuegos y disfruta de ellos gratis. Un volumen más pequeño, pero bastante numeroso, paga un poquito por nuestros videojuegos, a lo mejor 2 euros o 1 euro a lo largo de su vida útil. Y hay gente que se llega a gastar cifras que superan la centena, incluso los miles de euros en determinados videojuegos de Cody Games. Hay unos perfiles muy amplios y nuestro objetivo es que haciendo una media de todos estos perfiles, logremos lo que hemos dicho anteriormente, que el coste que tenemos de adquisición de usuarios sea menor que el que logramos por parte de ellos. Entonces, claro, aquí intervienen muchos, muchos, muchos factores que intentamos equilibrar. Esto es una balanza que muchas veces es difícil de sobrellevar para conseguir un ROI dentro de nuestros productos. Ujú. Tenem- Tenemos una pregunta, Sergio, claro, que yo no sé si ya empezamos a abrir melones, pero bueno, yo te la hago. pues seguramente. Dice, dice Esteban, ¿qué tan ético podría considerar esto que se hace de mostrar anuncios de juegos con dinámica que finalmente no están en el juego real? Esto a nivel de usuario, o sea, a nivel de lo que el usuario recibe, es una práctica que, que a priori desconcierta. Y es una tendencia brutal. Nosotros mismos la hemos explorado. La hemos explorado, pero como ahora veremos dentro de un poquito, esas dinámicas las intentamos meter dentro del juego para probar cómo funcionan. Que ahora veremos los metajuegos o juegos dentro del juego. Es una tendencia que llevada a cierto punto yo la considero personalmente poco ética.
y cada vez es más asidua y cada vez nos inundan más en nuestros móviles con anuncios de videojuegos que estás controlando tú al personaje y estás acabando con millones de enemigos en un juego de zombies, pero que después entras a ese videojuego y realmente no era un juego arcade donde tú manejas al personaje, sino que es un juego de simulación o gestión. Entonces, hay ciertas líneas que yo creo que no se deben pasar y es ser totalmente deshonesto con el usuario y no ofrecer dentro de la experiencia algo de lo que vemos en el vídeo. Pero es cierto que dentro de los equipos de marketing de la mayoría de de compañías de videojuegos para móviles se exploran este tipo de dinámicas. Nosotros las intentamos no llevar a esos límites que estamos hablando, obviamente, pero sí que se exploran y tienen éxito. Tienen éxito, y ahora lo hablaremos un poquito, igual que en la negatividad dentro de las campañas publicitarias. Eh, Funcionan muy bien los estímulos negativos dentro de los videojuegos, dentro de la publicidad para videojuegos. Estamos hablando de, por ejemplo, en un videojuego de gestión, todos hemos visto anuncios donde realizas acciones. Por ejemplo, hay una chica en una habitación y hay una tempestad y la habitación se rompe y empieza a pasar frío y tú tienes que solucionarlo. ¿Qué haces? Pones una ventana. Te dan a elegir ventana de aluminio o ventana de tela. Pones la de tela, se rompe y la cosa pasa a mayores. Te dan a elegir poner tejado de hierro o poner tejado tal. En la publicidad ponen el que tú no pondrías. Y la cosa se escala hasta términos inimaginables y sale un fail ahí gigante como que ha sobrado mal. Hace unos años, de unos años a esta parte, nunca hubiéramos imaginado que este tipo de anuncios fueran los que realmente captan la atención del usuario. ¿Por qué la captan? Porque el usuario está agobiado viendo que las cosas las está haciendo mal en ese anuncio el que está jugando y cree que él puede hacerlo mejor. Entonces, directamente, por psicología inversa o no sé cómo, yo tampoco soy experto en este tipo de áreas, se instalan en el videojuego en base a la experiencia negativa en teoría que han recibido ese anuncio. O sea que es un mundo tan amplio y tan competitivo que sí que es fácil caer en prácticas que pueden considerarse peligrosas, incluso poco éticas. Aquí tengo un vídeo, mira, casualmente, es que os anticipáis a de lo que vamos a hablar y me encanta. Aquí tenemos un videojuego de marketing donde ponemos un minijuego que después realmente no está, no está en el videojuego y sucede algo horrible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se genera una situación negativa y combinamos con vídeo, etcétera. Este anuncio, por ejemplo, a nivel personal, a lo mejor yo no lo puedo ver adecuado, pero a nivel de plataformas es un anuncio perfectamente viable y es un anuncio donde dentro del juego nosotros, por ejemplo, vamos a ver si podemos reproducirlo de nuevo. Esta atracción existe dentro del juego, este escenario existe y esta máquina existe aunque no tiene esta funcionalidad. Jugamos un poco con ese tipo de cosas, no ser totalmente eh, contradictorios con nuestra publicidad. Y, y otro vídeo que tengo por aquí, que no sé si tiene que ver con esto, ahora no lo recuerdo. Muy bien, sí, con la negatividad. O sea, se generan situaciones conflictivas dentro de la publicidad que hace que el jugador pues tenga ganas de, de entrar en el juego y de hacerlo mejor de lo que sucede en dichas publicidades. Este es de Prison Empire. Y son muchos tipos de anuncios los que hacemos. Esto puede suceder en el juego, porque en el juego tenemos motines y tenemos ciertas situaciones que pueden darse si no estás atento a todos los pilares que componen tu prisión y si no tienes al personal suficiente, etcétera. Pero obviamente no
desde con estas animaciones exactas y con este tipo de escenas cinemáticas. Me dejas otra pregunta, Sergio, Hombre, por supuesto. de Wilson, que te viene a decir que si visualizáis los videojuegos aplicados en otros contextos, como la medicina, como la ciencia o la educación, y de qué depende de que un proyecto pueda entrar a estos sectores más especializados. A ver, nosotros no estamos especializados en el sector, pero la gamificación es un campo que desde los 2010 se está investigando y se está adaptando. Se ha descubierto que el jugar, lo que es jugar, es una práctica que la llevamos con nosotros desde que nacemos y es en lo que se basan los videojuegos y forma parte de nuestra vida. Y se puede adaptar a todo tipo de cosas. En medicina, como muy bien ha dicho nuestro compañero, están presentes. Nosotros nunca hemos llevado a cabo esa práctica, pero dentro de una otra de las empresas con las que he estado muy unido, que es Innoarea, sí que desarrollamos herramientas de realidad virtual orientadas a campos como pueden ser la medicina o el diseño de producto o la industria incluso, como puedan ser la fabricación de maquinaria o algo tan poco jugable como pueda ser una fábrica de plásticos. Entonces, nosotros hemos desarrollado dentro de Innoarea plataformas que enseñan a los técnicos a hacer su trabajo antes de ponerlo en práctica mediante la realidad virtual. Por ejemplo, mediante de una serie de pasos, un técnico es formado mediante estas herramientas de realidad virtual en la reparación de una máquina X. ¿Vale? Entonces, salen una serie de pasos a modo de tutorial donde pone paso 1, coja su herramienta de X para poner la placa aquí. Plum. Una vez la placa puesta, realice una serie de orificios en los extremos y todo ello lo va haciendo en realidad virtual el técnico en formación. ¿Qué sucede? Que cuando lo hace bien, obtiene un estímulo positivo en forma de un sonidito y un conseguido, un ok o perfecto, como podemos ver en videojuegos. O sea, ciertamente estamos gamificando una práctica que en teoría debería ser aburrida y obtenemos estímulos positivos que lo hacen divertido y hacen esa formación pues incluso más ágil y que al fin y al cabo la alumna o el alumno lo, lo absorba de forma más rápida. Y sí, efectivamente, la gamificación, el adaptar los videojuegos a multitud de ámbitos es algo muy importante y que genera una industria muy alta. Y en el mundo de la realidad virtual, como estamos hablando, sobre todo está en auge y todo, muchas empresas, ya sea porcelanosa, ya sea Samsung, ya sea, quieren tener su, mm, como si dijéramos, su plataforma virtual Ujú. donde Sí, poder pero aprovecharse de esto. abarca a un montón de ámbitos, ¿no? Como decía María José. Por ejemplo, ahora estás hablando y tengo en la cabeza a mi hijo estudiando inglés, ¿sabes? Con, Ujú. con un montón de pequeños retos, de micromundos por los que tiene que Muy pasar, de bien, pruebas, de ¡ping! Conseguido, como tú bien dices, ¿no? pura Y, gamificación. y está en todo. Sí, sí, sí. Es un fenómeno que ya lleva muchos años en auge y ya te digo, con la generalización de la realidad virtual más aún. Y lo que hemos hablado un poco, esto resume también dinámicas para no caer en esos dark patterns o esas eh, prácticas un poco que juegan con la ética y con ser deshonestos con nuestros usuarios. Tener gachas y loot boxes, pues sí, los tenemos en determinados videojuegos, pero siempre tienen que ser leales y claros. Tenemos que poner muy claro el volumen de posibilidades que tienes de conseguir ciertos premios.
¿vale? Si hacemos un sistema de misiones con recompensas, pues que esas recompensas se reflejen siempre y que el usuario sepa lo que va a ganar haciendo determinadas misiones en ese videojuego. Y nada, nuestro negocio se basa en una combinación, como hemos dicho antes, de técnicas de moneda in-game, de soft y hard currency, monetización mediante vídeos y monetización en tienda, donde cuidamos mucho la estética, como podéis ver aquí, y cuidamos mucho, pues eso, tener ofertas siempre vigentes y ofrecer por separado cosas como son gemas, que sería hard currency o fichas, que sería un medio entre hard y soft. Combinamos muchos productos por un precio muy asequible que si los quieres por separado, pues pueden ser mucho más caros. Y ya la última parte, como si dijéramos, de la charla estaría orientada a qué pasa con esos videojuegos que queremos cuidar en el futuro, aunque estemos haciendo nuevos productos. Entonces, de unos años a esta parte, tenemos departamentos especializados en ello, en long term y en cuidar que nuestros videojuegos, que son los pilares de Cody Games y que han sido grandes éxitos, tengan vida más allá del primer año o más allá de los primeros meses que le suceden a muchos juegos. Para ello, pues le damos la vuelta de tuerca a juegos como Theme Park, como Prison Empire, llevándonos las prisiones a planetas como Marte, haciendo ambientaciones como la que vemos eh, ambientadas en la Edad Media, en Theme Park, todo ello para darle nueva vida, que el usuario siempre tenga nuevos retos y al fin y al cabo se quede con nosotros. Para ello también hemos hecho pruebas, muchas pruebecitas, muchos juegos que habéis visto en auge últimamente, con Idle Miner y juegos de este tipo de, de ir excavando, pues nosotros los hemos intentado integrar dentro del videojuego propio, aunque no sean de esa temática. Una temática de excavación dentro de Prison Empire sería un pequeño lugar donde los presos que se portan, entre comillas, mal, van a trabajar. Y ahí tienen una especie de mina donde van cavando y ahí se genera un minijuego, por ejemplo. Dentro de Supermarket Village, que es nuestro videojuego que combina producción de granja con venta de esos productos en un supermercado, pues también hemos integrado pequeños juegos, como pueda ser este de golf, que protagonizado por un pequeño hámster que va rodando y que genera diversión y nos ofrece recompensas dentro del juego. ¿Qué objetivo tienen estos pequeños minijuegos? Uno de los problemas más grandes de los idle son las esperas. Las esperas a que se construya un edificio, las esperas a que se produzca determinado cereal en nuestra granja para poder hacer pan. Esas esperas muchas veces hacen que la tasa de abandono suba. Pues estamos generando una serie de dinámicas para que el jugador siempre tenga cositas que hacer. Como pueden ser estos minijuegos que además les da moneda premium o les da otro tipo de beneficios. Al fin y al cabo, estamos en un mundo, como hemos dicho al principio de la charla, llenos de dificultades y un océano donde hay mucha competitividad, donde hay cambios constantes en los algoritmos. Esto nos ha sucedido no solo en videojuegos, sino también en negocios online y en negocios que tienen su mayor volumen de productividad, tienen relación con plataformas como Google, que dependen de ellas para adquirir usuarios por medio del SEO. Entonces, ¿qué pasa? Que Google te cambia el algoritmo y todo lo que te valía antes ya no te vale ahora y tienes que estar siempre en constante renovación. Pues eso nos pasa también a nosotros en videojuegos. Los algoritmos de Facebook y de Google van cambiando y nuestra adquisición de usuarios, lo que antes nos valía, ahora no nos vale. Y tenemos que hacer vídeos diferentes o apostar por plataformas diferentes, ya sea AdLobby, ya sea AdMob. Y
también tenemos que tener en cuenta los cambios de tendencia que sufrimos, lo que hemos hablado al principio, durante el confinamiento y después del confinamiento. Eh, Siempre retos, siempre dificultades que generan también oportunidades. Entonces, hay cada vez más y mejores herramientas de captación y también de trabajo. Nosotros, para optimizar la monetización y la producción, utilizamos plataformas muy diversas, y para la gestión de nuestro equipo, para que el trabajo esté coordinado, siempre estamos investigando nuevas oportunidades en procedimientos de trabajo ágil y Kanban, con Trello, con plataformas como Jira, y todo ello combinándolo también con la producción dentro de Unity. Y al fin y al cabo, esto, para daros una idea general de lo que es el sector a día de hoy en cuanto a retos profesionales, todo esto gira en base a ser eh, de muy rápida reacción, pero tener claro nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y eso puede seros también a vosotros, como futuros profesionales, de muy alta utilidad. Es decir, Sergio, Sí, Virginia dime. te plantea un caso práctico sobre los Sims. Los Em, simulators, ¿vale? Quería comentar sobre los juegos de simulación que generan fidelidad para todo tipo de consolas, sin importar la complejidad, como es el caso de Sims, em, que tiene casi 25 años. Hay la versión de móvil, entre otras consolas, que en este caso la recompensa es que no mueras y que tengas logros durante el juego. En este caso monetizas con las expansiones. A Ujú. la hora de introducir nuevos contenidos, vais al contenido clásico, Halloween, Oktoberfest, etcétera, o tenéis en cuenta el feedback de la comunidad para determinados contenidos. Y en este caso, ¿cómo iteráis con la comunidad y cuáles son los procesos para estar en comunicación con vuestros profesores? Vale, pues en este caso sí, el fenómeno Sims, Animal Crossing, etcétera, es algo que también viene muy unido al Slice of Life y que lleva muchísimos años teniendo éxito en PC y consolas. Y cuando llegó al terreno mobile, partía con ventaja, obviamente, de todos los usuarios que estaban deseando tener aquello que tienen en el PC al alcance de la mano. ¿Qué ocurrió? Que se tuvo que adaptar esa experiencia, que en PC es muy diferente, a este tipo de recompensas que muy bien dices. Entonces, ¿qué pasa en Cody Games? Nosotros tenemos contacto con la comunidad por medio de Discord, por medio de redes sociales, por medio de nuestra página web y por medio de diferentes mecanismos también internos. Y también, obviamente, por las tendencias que marcan nuestras herramientas de análisis dentro del juego. Nosotros tenemos herramientas muy fuertes que marcan qué tendencias y qué contenidos están siendo exitosos. Entonces, muchas veces la comunidad, lo que más nos pide la comunidad es qué pasa, que no actualizáis con novedades, queremos nuevos contenidos, en prisiones queremos una prisión no sé dónde. Entonces, nosotros recogemos todo ese feedback, tenemos un equipo de soporte que a lo mejor pueden ser 10 o 12 personas, recogiendo ese feedback, reportando bugs y haciendo una recopilación de los casos que más se piden, ya sean eventos de este tipo, contenidos de este tipo. Oye, ¿por qué no hacéis que en la tienda podemos tener estas ofertas? Entonces, lo que más suena es lo que intentamos pasar a producción. Entonces, se pasa a una fase de producción donde hacemos un pequeño test A/B, que lo conocéis perfectamente. Los test A/B, que incluso hacemos test ABC, proponemos una actualización recogiendo el feedback de la comunidad y la planteamos en varios ámbitos que nosotros podemos creer que tendrán éxito. Por poner un ejemplo práctico, en Halloween, un test A/B donde el evento de Halloween, la recompensa sea un skin de Halloween de una calabaza, o la recompensa sea ese skin que nos han pedido tan raro que nosotros no creeríamos que fuera a funcionar, X, que fuera algo relacionado con, no sé, con pesadilla antes de Navidad o con lo que sea. Ponemos en marcha ese test y verificamos si lo que nos pide la comunidad es lo que realmente
obtiene más beneficios. Y esto Hacemos un baremo. comenta Gemma, lo comenta a modo de pregunta, pero yo creo que le quito la interrogación final y dice, ¿es muy grande la carga de trabajo para satisfacer toda esta demanda de contenido nuevo constantemente? Imagino que Sí, sí, ¿no? Que esto supone sí. una carga Tened de en trabajo cuenta que importante. ahora nuestra concentración en actualizar videojuegos ya que ya tenemos en las tiendas, puedes superar perfectamente el 60 o el 70% de, de la producción general de Cody Games. O sea, imagínate el 70% de la compañía trabajando en nuevos contenidos y el 30% trabajando en nuevos juegos. Aproximadamente, sí. Efectivamente, satisfacer estas necesidades y cuidar a nuestros usuarios y a nuestros juegos supone un trabajo bestial, pero es a día de hoy lo que está reportando un mejor resultado a Cody Games. Pese a que, como veis, seguimos investigando siempre nuevos géneros, nuevas estéticas y haciendo videojuegos nuevos. Sí, yo te quería hacer una pregunta, pero no sé si te queda todavía más presentación. No te quiero cortar Estamos, tampoco, sí. estamos en la última diapositiva, como si dijéramos. O sea que ya la presentación, como si Pues, dijéramos, ha pasado a esto, a vale, preguntitas, a pues entonces dudas. aprovecho. Aprovecho y más allá de de los casos puntuales estacionales, como estamos hablando de Halloween o, ¿no? O de el Oktoberfest que comentábamos, te quería preguntar, y a lo mejor es que es una pregunta que no me puedes contestar porque es cada caso tendrá su casuística, pero ¿cuál es la vida dentro de Cody Games? ¿Cuál es la vida de un videojuego que sacáis? ¿En qué punto, no, está todo llega a un pico, supongo, pero me interesa también a partir de ese pico, ¿no? De mayor éxito y gente jugando, el proceso en que ese videojuego va muriendo y en qué punto ese videojuego ya se da por muerto y ya no se sigue desarrollando ni y pasáis a otra cosa. Pues eso es una pregunta que varía mucho de videojuego a videojuego, claro. Hemos tenido videojuegos que el 90% de sus beneficios lo han dado en el primer mes y después ha ido decreciendo realmente a velocidad vertiginosa. Hemos tenido videojuegos, como hemos dicho antes, que no eran rentables y hemos probado a sacarlos, pero no han sido rentables y hemos tenido que abandonarlos o que directamente darles el cao en una semana o en días. Y otros se han mantenido meses, ¿vale? Poniéndote casos puntuales en alguno de nuestros aires más exitosos, el punto álgido lo pueden alcanzar las primeras semanas con un volumen de negocio brutal y eso ir decreciendo hasta que al cabo de 3 o 4 meses ya el retorno de inversión no es el que nos interesa. Y a partir de ahí ya le damos un mantenimiento mucho más liviano, incluso dejamos de darle mantenimiento según el caso Ujú. a ese videojuego. Y, y recuperando un poco términos como el CPI, que sería el coste por instalación, el CPU coste por usuario, etcétera, o cosas así, nosotros siempre trabajamos en términos que sean fácilmente medibles. Entonces, en el punto de que un usuario a nivel global ya nos cuesta más dinero que lo que nos reporta de media, ahí estudiamos revertir esa situación añadiendo cosas o ofreciendo unos tutoriales más claros o determinadas herramientas, ¿vale? Y si vemos que nuestros esfuerzos no vuelven a generar ese beneficio, pues lo que tú dices, damos al videojuego por no rentable ya y ha tenido su vida, ha tenido sus meses de vida y es algo que nos pasaba en la antigüedad que a lo mejor nuestros idols tenían poquitos meses de vida. Te estamos hablando de Idle iPort Tycoon o Idle Gym Tycoon que tuvieron unos mesecitos de vida y murieron. Y en contraposición, por ejemplo, Idle Park.
Tycoon, que no sé si ahora mismo la vida que tendrá, pero es un juego que creo que salió en 2017 o así, Ujú. 2018. Y Sí, por ahí eso te decía, ¿no? Que en sigue cada siendo caso también. un Ujú. pilar muy importante de la empresa, sí, sí. Depende mucho de cada caso, pero todo en base a esos factores. Janet ha preguntado por Inzoi, nueva competencia Por directa o- Inzoi. Inzoi, muy bien. El Sims, ¿no? Este que creo que se ha hecho, no sé si en Corea o no sé si me estoy Sí, así equivocando. es. Dice Es Inzoi que es una SSO. competencia coreana directa nueva. Vale, vale. Inzoi por ahora está siendo un éxito, pero no ha sido el éxito que algunos preveían que iba a ser un boom de unas dimensiones brutales. Están siendo un éxito y está, pero no está poniendo entre comillas en jaque a los Sims, por ejemplo, por decirlo de esta forma. Y a nosotros no nos afecta tanto porque a pesar de ello todavía no está en plataformas para móviles, si no me equivoco, y no toca nuestro campo idle. Entonces, para nosotros no está siendo, por ejemplo, una competitividad muy, muy loca, pero no estoy especializado en Inzoi, ¿vale? Pero según el conocimiento general que tengo del sector, no me da la sensación de que esté siendo un boom loquísimo, ni que todo el mundo a lo loco esté hablando de Inzoi, como por ejemplo, por ponerte un ejemplo, me dio una sensación mucho más loca Temtem, y es español y fue un boom bastante tocho que nos dejó flipados. Y perdonadme que no me acuerde ahora del nombre, pero este videojuego tipo Pokémon que fue un fenómeno hace poco, que fue muy criticado por ser un plagio muy directo de Pokémon, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Si recordáis el nombre, ponedlo por el chat. También fue un Palworld. boom muy bien, muy bien. Eso es, Palworld. Pues también creo que tuvo repercusión más alta y de forma más... Que no te digo que Inzoi vaya a petarlo, porque está ahora en un proceso de producción inicial y vaya a ser algo brutal. Dice Sergio, aunque Nintendo le metió una demanda de locos. Sí, a Palworld le metió una demanda que creo que en cierta manera ganó, pero que no ha puesto en tela en jaque al juego. Pero sí que hubo ahí mucha controversia, incluso de modelos 3D que parecían rescatados directamente de juegos de Nintendo y modificados levemente. No sé si tenéis más preguntas, aprovechar. Mónica pone algunos ejemplos. No sé si estás viendo el chat, Venga, Sergio. ahora que ya no estoy presentando, voy a... Si quieres, deja de compartir y ya lo vemos. Ujú. Dice Sergio, Nintendo quería que quitar la mecánica de volar. ¿El qué? ¿El qué? Sergio comentaba, dice, Nintendo quería que le quitaran la mecánica de volar. Ostras, eso no lo había sabido y evidentemente no lo lograron, ¿verdad? Hay mucha controversia últimamente en el hecho de patentar mecánicas de juego, porque hay empresas que están patentando, a raíz de lo que decís, están patentando mecánicas de juego, entre ellas Nintendo. Y no me acuerdo qué mecánica últimamente quiso patentar Nintendo, no lo recuerdo. Pero hay mucha controversia porque, claro, a día de hoy todos los videojuegos se retroalimentan los unos de los otros, ¿vale? Ujú, claro. Y ese ¿Dónde está tipo el de punto, cosas, no? ¿Dónde donde está el está, punto de la, de la, claro. de tomar referencia Imagínate que y Nintendo del hubiera, plazo, claro? hubiera patentado la dinámica de saltar dentro del videojuego.
flipas. El dinero Imagínate. que deberían recibir cada vez que un personaje salta en video. Claro. Claudia comenta un tema importante. Dice, en el punto en el que eh, medimos el tiempo que el usuario está en el producto, ¿qué prácticas adoptáis para controlar el tiempo de exposición del usuario de ciertas edades, particularmente menores de edad? Vale, nuestros videojuegos en principio tienen un rango de edad muy variado. Actualmente se sitúan en unas edades que fluctúan entre los 18 y los 40 y algo años, ¿vale? Y nuestro público minoritario podría ser el menor de edad que no debería acceder a nuestros juegos, pero evidentemente eso es incontrolable. Nosotros, si te sirve un poco de respuesta, cuidamos mucho el uso que hacen de nuestros videojuegos nuestro público y cuando notamos que el videojuego lo está utilizando y hay una compra in-game que pueda ser fraudulenta, atendemos rápidamente a ello. Hemos tenido muchos casos de compras accidentales de niños, ¿vale? Muchísimos, nos llegan a soporte centenares. Y en esos casos somos totalmente transparentes y tenemos herramientas para verificar que eso es cierto y rápidamente devolvemos el dinero, ¿vale? Es algo que nosotros consideramos de vital importancia. Intentar que los usuarios que no deben acceder a nuestros videojuegos por edad o que no deben acceder a esa tienda por edad no puedan causarle problemas familiares o no sé, problemita. Las Está- herramientas, Tatiana, no te las sé decir a día de hoy eh, exactamente porque las maneja nuestro equipo de soporte. Pero las más básicas que son cómo nos llegan los mensajes a nosotros vía redes sociales, vía buzón de soporte, etcétera, las atendemos de forma personalizada. Sí, lo que dice Tatiana, que es súper interesante la charla. Muchísimas gracias. Pues me alegra mucho. Espero que no haya Yo- sido demasiado tostón, porque cuando me lío a hablar no paro. sí, sí, no, súper tostón. Yo creo que es una charla de como todo queda grabado, de volvérsela a ver, ¿no? Despacio y de mirar bien el interlineado, ¿no? De todas las cosas que has estado diciendo y bueno, no Yo hace desde luego falta más que leas el chat. estoy súper contento. Muchas gracias a todos vosotras, a todos vosotros por la participación, porque ha hecho muy amena la conversación y un poco estaba un poco asustado de decir, a ver si nos vamos a liar a hablar en la segunda diapositiva y no vamos a tocar ni un tercio de la presentación, pero como habéis visto, os Nada, ha estado genial. adelantabais a temas posteriores, todo ha sido Sí, muy fluido y ha cuadrado bien en el tiempo que teníamos. O sea que es- muchas gracias de verdad. Y qué bien. a partir, como dato, así para terminar un poquito y para ofreceros a lo mejor un plus de motivación, yo solo os aconsejo que el sector es muy grande, puede ser un poco, puede ser como un poco un videojuego sandbox, ¿verdad? Que nos atosiga con un montón de posibilidades de iconitos en el mapa, pero tenemos que tener fe en nuestro valor como profesionales, en lo que hemos aprendido, ponernos en valor, porque eso muchas veces cuesta, y, y trabajar para ello. Y estoy seguro que oportunidades hay, y si os mantenéis en constante formación aprendiendo, investigando, siendo inquietos, eso es súper importante porque todo lo que estáis aprendiendo en el máster os va a servir de mucho y ya veréis como poco a poco las oportunidades van surgiendo y todo ello da sus frutos. Sí. Y aquí nos tienen a nosotros para acompañarles. Además, este tipo de charlas, yo creo que
que son un buen complemento, ¿no? A todo lo que aprenden en clase, ¿no? Ver toda la parte un poco más teórica, por decirlo así, y la realidad del mercado, ¿no? La realidad de cuando terminas tus estudios. Veo algunos que me felicitan por mis ilustraciones. Seguro que hay muchos suscriptores de GTM también aquí, que esta revista de videojuegos donde soy director artístico también y hacemos homenajes en estas portadas de videojuegos. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo a proyectos como GTM. Mira, Gema dice yo. Muchas gracias, Gema. Proyectos como GTM que vamos a contracorriente, básicamente. Prensa impresa. eh, Hemos tenido que darle muchas vueltas de tuerca para hacer que sea atractiva y que sea un valor añadido el hecho de meter arte dentro de GTM original. Y ya no solo de GTM, sino los libros que hacemos como el libro hueco de Hollow Knight y todo este tipo de cosas. Desde aquí os agradezco porque es muy duro el sector y gracias a vosotros es viable este tipo de negocios. Ujú. Pues nada, genial, GTM, dice Gema. Sergio, que muchísimas gracias, A Muchas vosotros. gracias, Sergio. que es un Muchas placer. gracias. Y muchas gracias, María José, también por habernos acompañado en esta charla. Y que os animamos a la semana que viene. Seguimos con las charlas de Lab Design, así que aquí nos vemos, ¿vale? Estar pendientes de cuándo es la siguiente y os iremos también haciendo pequeños recordatorios a través de los mentores, ¿vale? Mil gracias y pasad una buena Pasad tarde. buena tarde, buen Un Muchas día. abrazo, gracias. Sergio. Muchas gracias. Gracias a todos Muchas vosotros, de gracias. verdad. Chao, a Gracias. Gracias, vosotros. Chao. Sergio. Chao. Chao.